Hola, hola, muy buenas tardes amigos y amigas que nos están viendo, que nos están escuchando. Quiero agradecerles su tiempo porque vamos a hablar de un tema muy interesante que nos han estado preguntando. Fíjense que hay mucho tabú con este tema, sin embargo, son muchas las dudas que existen con respecto al tema de la sexualidad en pacientes con enfermedad renal. Antes de iniciar, quiero dar las gracias al Hospital Almater que nos ha prestado las instalaciones para poder transmitir aquí en vivo estos temas de salud que son siempre de tu interés. Vamos a estar cada semana a través de las redes sociales, de estas plataformas, de YouTube, de Facebook en vivo. Vamos a estar transmitiendo todos los temas que tú nos estés dando información con respecto a tus dudas, con tus inquietudes. Yo sí los invito a todas las personas, a toda la comunidad de los pacientes con enfermedad renal, que ahorita es cuando pueden realizar y expresar todas sus dudas, al igual que la familia que tiene un paciente con enfermedad renal o un paciente trasplantado, a hoy en día de que nos empiecen a estar preguntando y resolver nosotros todas las dudas que tengan con respecto a este tema. Y hoy 16 de septiembre pues estamos muy contentos, estamos felices por el Día de la Independencia, estamos contentísimos, pero yo los invito a que no nada más el 16 de septiembre, sino siempre hay que reconocer y estar orgullosos de ser mexicanos, porque como México no hay dos, definitivamente. Así que el día de hoy, ¿cómo estamos, Stephanie? Muy bien, doctor. Le manda saludos la señora María Esther Mora. María Esther Mora, un saludo, nombre, mi estimada María Esther Mora. A toda la familia Mora los aprecio mucho. Gracias por estar aquí a través de este medio informándose con el tema de interés, que es el tema que vamos a dar el día de hoy, sexualidad en pacientes con enfermedad renal. Vamos a iniciar el día de hoy, Raimundo Leiva, gracias porque a través de los videos nos facilitas el poder explicar estos temas que de repente en forma coloquial es un poco complejo abordar. Y para empezar, quiero comentarles que la sexualidad como definición, pues prácticamente es una necesidad biológica, es una necesidad que todos los seres humanos requerimos, necesitamos para la reproducción y para las relaciones personales. Así como el psicólogo Abraham Maslow ya en aquellos años de los 50 describía que dentro de las necesidades humanas, una de las prioritarias era la sexualidad, así como el respirar, el alimentarse, el beber agua, el poder tener y el lograr desechar el orinar, vamos, todo eso es una necesidad biológica. Al igual que esas necesidades biológicas está la sexualidad. ¿Y qué pasa? Muchos de los pacientes con enfermedad renal tienen pena, tienen pudor al abordar el tema de la sexualidad. Muchas veces consultan a un amigo, muchas veces consultan a un compañero, pero desafortunadamente esas consultas traen como consecuencias el tomar medicamentos que tienen efectos secundarios y esos medicamentos pues complican la situación. Hay muchas situaciones lamentablemente que la relación de pareja se pierde por una mala comunicación. Cuando un miembro de la pareja debuta con una enfermedad renal crónica, tiene que haber mucha comunicación, mucha comprensión de la pareja para evitar pues, la separación, el divorcio, tanto para el hombre como para la mujer que tienen este tipo de enfermedad. Es difícil poder mantener esa unión de pareja a menos de que haya el verdadero amor, porque para hablar de amor, el amor pues prácticamente es la comprensión, en las buenas y en las malas. Y cuando logran llegar a ser trasplantados y esta situación de disfunción sexual
pasa es cuando nuevamente vuelven a integrarse todas las necesidades que se cumplen y dentro de ellas está la sexualidad. Yo quiero invitarlos a que pregunten todas las dudas. De cualquier manera, yo tengo una lista de todas las preguntas que me han hecho y aquí las voy a empezar a dar a conocer para poderlas informar correctamente. Vamos a pasar el por qué un paciente con enfermedad renal crónica tiene problemas sexuales. ¿Por qué tiene problemas sexuales? Recordemos que la función del riñón tiene varias funciones. Dentro de las más importantes es la producción de hormonas como la renina-angiotensina, como la eritropoyetina, que producen glóbulos rojos, y la renina-angiotensina, que disminuye o controla la presión arterial en el cuerpo. Otra de las funciones es la regulación de los líquidos en el cuerpo. Aquí vamos a ver un video en donde nos podemos nosotros ver con mayor claridad cómo es la función dentro de los filtros del riñón, que son los glomérulos, en donde se encargan de hacer precisamente eso, el filtrado de las toxinas que diariamente se producen en el cuerpo y diariamente las consumimos en los alimentos y en las actividades físicas. Aquí vemos microscópicamente cómo está ese penacho de vasos sanguíneos. Esta es la microcirculación y ahí, en ese penacho de vasos sanguíneos, prácticamente se lleva el filtrado glomerular y ahí se desechan las toxinas. Bueno, en esos pequeños vasos sanguíneos, cuando el paciente es diabético o hipertenso, ellos son los principales pacientes que van a desarrollar una enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque precisamente esta microcirculación se ve afectada por la diabetes y por la hipertensión. ¿Qué pasa en la microcirculación? Se adhiere lo que son las placas de colesterol a las paredes de los vasos y van tapando los filtros. Por lo tanto, en el sistema nervioso va también afectando la inervación y en este caso la sensibilidad. Y si hablamos de relaciones sexuales, si hablamos de sexualidad, vamos a hablar de los genitales en los hombres. En los genitales en los hombres se ve afectado los nervios y la microcirculación que da la función de la erección. En este caso, como está dañado por la misma diabetes, la misma hipertensión y la misma enfermedad renal crónica, entonces nosotros dividimos la impotencia sexual en dos tipos, orgánicas y psicológicas. Obviamente, las orgánicas son las principales, las primeras que se presentan por un daño en la microcirculación, disminuyendo el flujo sanguíneo a nivel del genital masculino y disminuyendo así la erección. ¿Qué pasa con una erección débil o no sostenida? Pues la pareja de repente empieza a tener falta de comprensión cuando sobre todo son parejas jóvenes. ¿Qué pasa con el paciente con enfermedad renal crónica? Pues el paciente con una enfermedad renal crónica va a empezar a tener depresión, va a tener ansiedad y al momento del acto sexual va a generar más hipertensión y más impotencia sexual, y esto es un círculo que desafortunadamente, si no se logra controlar, va a ser permanente. Pero hay que acercarse con los médicos especialistas para poder resolver los problemas. No hay que tener pena, hay que abordar y hay que preguntar, porque es una de las preguntas que casi no se hace, pero que la gran mayoría de las pacientes tienen y la gran mayoría de las parejas sufren. Aquí vamos a ver un ejemplo de la microcirculación, de cómo se ve afectado en un paciente con una enfermedad renal crónica, en un paciente con diabetes o hipertensión. Eso es el genital masculino, y aquí vemos que en la microcirculación se van afectando en forma progresiva, así como en los filtros de los riñones se afectaron primero, y obviamente más al inicio fueron la microcirculación a nivel de las retinas, ocasionando una retinopatía diabética. Aquí también se afectan los nervios. Aquí en otra imagen vamos a ver cómo está constituido la inervación de los genitales. Y así como se daña la circulación, se daña la inervación y por lo tanto no hay estímulo. El estímulo
sexual disminuye en pacientes con una enfermedad renal crónica. Vemos que estos nervios se van a ver afectados y por lo tanto, pues la relación va a tener problemas si no se acercan a tener una orientación médica, una orientación psicológica, porque aquí vemos cómo está dividido lo que es el pene. Aquí hay arterias pequeñas que por ahí es el flujo de la microcirculación y lo demás es una retención de la sangre para mantener la erección. Pero si no hay flujo sanguíneo, hay una debilidad y una dificultad para mantener y sostener la erección. Por lo tanto, en pacientes diabéticos e hipertensos y con enfermedad renal crónica van a presentar este tipo de problemas. Este tipo de problemas, tal vez al inicio de su enfermedad renal crónica, no va a estar tan presente, pero si va evolucionando en forma progresiva con los meses, con los años, y no se realiza un trasplante, puede ser que esto sea permanente. Pero hay tratamiento médico, hay tratamiento psicológico y sobre todo las terapias de pareja tienen que estar muy constantes para evitar la disfunción de pareja, para que siempre se mantengan unidos en las buenas y en las malas. Bueno, ese es el tema con respecto a los caballeros, pero ¿qué pasa en las damas con una enfermedad renal crónica? También ellas padecen y tienen situaciones difíciles y una de ellas ellas van a presentar desinterés en la actividad sexual. Ellas también van a verse afectadas en la resequedad en el área genital. Ellas comentan que después de tener relaciones sexuales hay fricción, hay heridas, hay hemorragias, hay sangrado. Y eso se debe a eso, porque hay una disminución en los tejidos genitales, en estos tejidos urogenitales van a disminuir la producción de glándulas y la producción de glándulas de líquido que es lubricante. Va a haber ansiedad por esa, va a haber el momento del acto sexual va a estar aprensiva porque primero no tiene deseo, segundo va a ser incómodo y tercero va a haber ansiedad y esto es un círculo que se tiene que ir tratando en forma psicológica también. Muchas de las personas con enfermedad renal crónica pues no alcanzan a tener el orgasmo porque no hay sensibilidad adecuada, lo que hablamos anteriormente. Muchas de ellos son diabéticas que ya tienen afectado las terminaciones nerviosas en áreas genitales, por lo cual el orgasmo es difícil llevarlo a tener. Hay también ausencia en la menstruación y es difícil también quedar embarazada después de tener una enfermedad renal crónica que está en diálisis, hemodiálisis. Incluso se ha visto que hay una disminución en la producción de óvulos en las pacientes con una enfermedad renal crónica. Hay aumento de peso y por lo tanto hay una depresión y hay alteración en la autoestima, una baja autoestima y esto es un trastorno psicológico. Entonces los pacientes con una enfermedad renal crónica tienen que también saber que si presentan estos síntomas tienen que tratarse con un médico especialista para que los vayan ayudando a lograr tener estas sensibilidades que se han ido perdiendo poco a poco y sobre todo la terapia psicológica y psiquiátrica en determinado momento y terapias de pareja para poder mantener la unión familiar. En los hombres, en los caballeros, como habíamos comentado, hay una disminución también en el deseo sexual, hay una disfunción eréctil que es secundario a la microcirculación que está dañada y a la alteración en los nervios. Hay una dificultad en la eyaculación, muchos de los pacientes comentan que al momento de tener una erección y tener una actividad sexual, al momento de la eyaculación es dolorosa y también se acompaña de hemorragia pequeña, microscópica e incluso macroscópicamente hemorragia al momento de la eyaculación. Hay ansiedad y miedo y por lo tanto hay depresión porque tienen miedo de no satisfacer a la pareja en el momento del acto sexual. Es ahí donde se tiene que abordar y se tiene que apoyar con un psicólogo, psiquiatra y con los médicos especialistas en neurología, en andrología, para ver los trastornos que el paciente tiene. Muchos de ellos hay que buscar el nivel de testosterona también que no esté tan afectado, porque recordemos que en los pacientes y esto es fisiología pura,
vamos a recordar cómo la edad tiene y cumple un factor muy importante en el nivel de testosterona. El nivel de testosterona, según la edad, a los 18 años, vamos a ponerle aquí a los 10 años, a los 15 años, a los 18, a los 40 y a los 80 años. Vamos a ver que fisiológicamente el nivel de testosterona está así y después va disminuyendo de forma progresiva. Entonces hay que medir el nivel de testosterona de esta hormona que es también parte del tratamiento en pacientes con una alteración en la disfunción eréctil. En los caballeros hay que hacer estudios de laboratorio para ver el nivel de tiroides, porque las glándulas tiroideas también afectan cuando están alteradas en la disfunción eréctil. Hay que ver y medir los niveles de glucosa. Pacientes que todavía no tienen enfermedad renal crónica, pero que son diabéticos, que tienen más de 5 años de evolución, el consejo, el mensaje es, hay que cuidar, hay que regular el nivel de glucosa. Muchos de ellos satisfacen el deseo de comer alimentos ricos en carbohidratos, pero no ven a futuro que van a tener unos problemas orgánicos. Orgánicos me refiero a pérdida de la visión, retinopatía diabética, van a tener problemas renales como enfermedad renal crónica y van a tener problemas sexuales como es la impotencia sexual por el daño de la microcirculación. En ese momento se van a satisfacer el comer esos carbohidratos, esa comida que no es lo ideal, y a futuro le va a cobrar factura. Es muy importante que la persona que ya se conoce diabética sea disciplinada para que evite problemas incluso de pareja, incluso evite el divorcio, porque vemos que muchos trastornos de estos son psicológicos y orgánicos que están afectando finalmente a los pacientes. Bueno, no sé si hay algunas preguntas, Stephanie, si no, yo tengo aquí anotadas algunas o recuerdo algunas de las que me han hecho en el consultorio. Hay muchos saludos, doctor, y la persona Rebe Cruz nos dice, saludos, doctor, ¿podría hablar en otro live sobre hígado graso, por favor? Claro que sí, va a ser un placer poder abordar lo que es el hígado graso, podemos abordar las enfermedades del hígado, cáncer de hígado, trasplante de hígado, va a ser un placer abordarlo la semana que entra, vemos y nos ponemos de acuerdo para poder hablar de este tema tan interesante. También la señora Elba Calderón nos dice que ya compartió nuestro video. Gracias, Preciosa, por compartir esta información. Conforme se vaya compartiendo esta información, ¿qué tiene el objetivo de estas pláticas? Informar. Tiene el objetivo de dar a conocer todo. Fíjense que hace poco hablaba con Marcos y con todas las personas de la fundación. Prácticamente lo que hacíamos en la fundación, Stephanie, era eso, hablar de temas de salud, hablar de temas, pero ahora a través de estas plataformas lo vamos a hacer en forma exponencial para toda la sociedad, para todas las personas. Y nada más les pido de favor que si nos ayudan a compartir esta información a través de las plataformas, de las redes sociales, si conocen algún familiar con este tipo de enfermedad, que lo compartan a través de WhatsApp. De ahí más información lo vamos a colocar en el blog, en la página web, también esta información por escrito, los temas que ya hemos dado ahí están por escrito, y en YouTube vamos a estar haciendo estos videos y los vamos a estar también dejando en YouTube para que también la información compartirla, porque de eso se trata, de compartir, de prevenir enfermedades que lamentablemente poco se abordan y ya llegan con nosotros con un problema muy avanzado, y el problema avanzado es la enfermedad renal crónica, la cirrosis y en este caso una disfunción sexual, incluso el divorcio, que es muy común en pacientes con enfermedad renal crónica. Es muy común, Stephanie, y triste, porque yo conozco a los pacientes con una enfermedad renal crónica, yo conozco cuando llegan la pareja a buscar la solución de un protocolo para trasplante, y en el fase de protocolo de trasplante, pues ahí hay una ruptura matrimonial y eso duele porque finalmente uno se encariña con los pacientes, pues, y ver al paciente en depresión por una decisión de pareja
en donde no hay comprensión, donde no hay entendimiento de lo que está pasando con el paciente, que el paciente con daño renal crónico tiene dolor de las extremidades, tiene calambres, que tiene bajo deseo en el apetito sexual, en la libido sexual. Esto es un trastorno que él es involuntaria, pero cuando la pareja no comprende esta situación, desafortunadamente, pues busca salir del matrimonio, y eso es lo que queremos evitar con estas pláticas. Primero, que tengan en cuenta las complicaciones que son serias de la diabetes y la hipertensión. Segundo, que en la enfermedad renal crónica hay tratamiento sobre todo psicológico y también médico, y estos tratamientos se pueden resolver. Y una vez llegando al trasplante, muchos de los pacientes con una enfermedad renal crónica vuelven a tener una actividad sexual íntegra. Pero es importante que ellos busquen la solución antes de la ruptura del matrimonio. Esto es lo que nos mueve a nosotros a hablar así de estos temas que están contemplados como temas tabú, porque hablar de sexualidad, no cualquiera habla de sexualidad. Pero nosotros queremos evitar todo eso. Queremos salud y queremos evitar rupturas matrimoniales. Muchos de los pacientes me dicen: doctor, ya tengo el catéter de diálisis peritoneal, ¿puedo tener relaciones sexuales? Claro que se pueden tener relaciones sexuales. Si tienes el catéter peritoneal, no te impide tener relaciones sexuales el catéter peritoneal. Obviamente los cuidados que debe tener el catéter peritoneal para evitar una infección del catéter mismo. Hay ya adaptaciones para poder protegerlo, y una vez protegido puedes tener actividad sexual. Sí lo puedes tener. Otra de las preguntas es si tengo el catéter, mi esposo tiene un catéter subclavio que es catéter para hemodiálisis. ¿Puede tener relaciones sexuales? Sí puede tener relaciones sexuales. No está contraindicado siempre y cuando no lleven a cabo una contaminación del mismo catéter. Estas son las preguntas que hacen las parejas y los pacientes en el consultorio, y es ahorita donde estamos informándote correctamente. ¿Sí, Stephanie? Hay muchas personas, doctor, que ya están compartiendo esta información para llegar a más personas y que les ayude. Y también la señora Margarita Nieves dice: gran información, bendiciones. Mi amiga Margarita Nieves, un saludo hasta allá Tijuana, hasta la costa, zona costa, y a todas las personas que nos están viendo en Tecate, en Ensenada, y nos están viendo en San Luis, Río Colorado, y en otras partes de la República. Muchos saludos a todos. Otra de las preguntas es: doctor, han tenido relaciones sexuales, que si pueden salir embarazadas las pacientes, las damas con enfermedad renal crónica. Sí pueden salir embarazadas, muchas de ellas tienen dificultad para el embarazo, pero recuerden que un embarazo con una enfermedad renal crónica se considera un embarazo de alto riesgo. Un embarazo de alto riesgo porque muchas de las personas con enfermedad renal crónica tienen hipertensión, y la hipertensión puede desarrollar también las personas infecciones de vías urinarias, y esto es un parto prematuro o un aborto. Entonces sí tienen que tomarlo muy en cuenta, pero desafortunadamente cuando va avanzando el daño renal, hay una disminución en la ovulación y es más difícil quedar embarazada con una enfermedad renal crónica. El señor Marco Moraga dice: gracias por 10 años de mi trasplante. Felicidades a mi estimado Marco Moraga, que hace unos días ha cumplido sus 10 años de su trasplante, gracias al ejemplo de vida que Susi, su esposa, un ejemplo de amor, de matrimonio, de cómo a través de la donación de ese riñón ha estado mi estimado Marco con salud, con una nueva vida, y pues espero que sean muchos años más. Muchas bendiciones, Marco. Dice nuestra amiga Verónica Castro: no, mi hermanito, andas hasta Culiacán ahorita, te estamos mirando. Hasta Culiacán, a mi hermanita Verónica Castro, un saludo, un abrazo, muchos besos a toda la familia Castro, que son mis hermanos de la colonia La Puerta. No, hombre, qué tantas experiencias que hemos tenido ahí con toda la familia. Saludos a todos, muchas bendiciones. Y vamos a seguir con las dudas con respecto a la enfermedad renal crónica en pacientes con la sexualidad.
Sobre todo es eso, sobre todo en los caballeros es la disfunción eréctil, en las damas es la resequedad en áreas genitales y sangrado. Muchas de ellos me preguntan, doctor, después de tener una actividad sexual hay hemorragia, hay sangrado, ¿qué es lo que puede ser? Muchas es la resequedad por la misma falta de lubricación que el mismo problema lo ha tenido. Aquí hay alternativas lubricantes. Antes de ir y tomar medicamentos comunes, que vaya que han llegado pacientes con hipertensión, con una angina de pecho, por haber tomado esas famosas pastillas que venden en todas las farmacias, pues si son hipertensos aumenta el riesgo de que haya una hipertensión, una taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca y el riesgo de un infarto, si ya hay una arteria en el corazón con riesgo de taparse, con esa actividad física aumenta, con esa contracción del corazón aumenta el riesgo de un infarto. Es por eso que no deben de tomarlo así nada más, sin previa consulta médica, para estar seguros de que no va a tener un efecto colateral grave. También hay unos mensajes, ¿no? Por ahí mucha gente viéndonos ahorita. Dice la señora Elba Calderón, doctor, desgraciadamente las instituciones de salud no le toman importancia a las enfermedades que causan disfunción sexual o simplemente no son escuchados los pacientes. Muchas veces los médicos no educamos, y esa es una parte de la vocación médica, la vocación de servir y ayudar y educar, porque también tenemos que educar a los pacientes y a la familia de cómo poder evitar problemas, ¿no? Y cuando se aborda el tema sexual, tenemos que tener una apertura y un nivel de conocimiento para poder dar un consejo correcto. Por eso también es importante que si el paciente no nos aborda con el tema y la pregunta de problemas sexuales, uno tiene que tener la integridad para poder preguntarle si ha tenido últimamente problemas para tener relaciones sexuales. El abordaje es simplemente para poder colaborar, para evitar la destrucción de los matrimonios, que esto es muy, muy común y es muy lamentable y muy triste, y esto es lo que se tiene que evitar. Hay apoyos psicológicos, psiquiátricos para poder tratar en pareja y llevar juntos esta difícil situación, porque muchos de los pacientes no son diabéticos y no son hipertensos, son otras las causas del daño renal crónico, pero desafortunadamente la misma enfermedad renal crónica va haciendo estos mismos problemas, disminución en la circulación en genitales y disminución en la libido sexual, y por lo tanto hay disfunción sexual. Es motivo por el cual no nada más los diabéticos hipertensos tienen esta problemática, sino también los pacientes que tienen una enfermedad poliquística, o sea, muchos quistes, y que llegaron a un grado y desarrollaron insuficiencia renal o enfermedad renal crónica, o pacientes con una glomerulonefritis, que es una inflamación de los filtros y que termina con un daño renal crónico. Ellos también tienen alteraciones en la función sexual, y hay que tener comprensión, hay que tener comprensión sobre todo de la pareja. Hay muchos papás de jóvenes que han tenido enfermedad renal crónica y se acercan los papás y me preguntan, doctor, mi hijo acaba de tener su catéter, está en hemodiálisis, pero está recién casado, va a tener problemas, va a poder tener relaciones sexuales sin tener complicaciones después que se está hemodializando. Siempre es importante revisar al paciente para poder emitir un consejo, pero de entrada sí pueden los pacientes con hemodiálisis tener actividad sexual, siempre y cuando sea con mucho cuidado. Dice Margarita Nieves, ¿qué precauciones debemos tener al tener relaciones cuando es persona trasplantada de riñón? ¿Qué precauciones deben de tener? Para evitar infecciones. Las precauciones que toda persona debe tener, la higiene. La higiene es súper importante en un paciente que ya es trasplantado. Es un paciente trasplantado. En un paciente trasplantado, pues la higiene. El paciente trasplantado, muchos de ellos después del trasplante y los mismos medicamentos aumentan lo que es la libido sexual y aumentan nuevamente la circulación y vuelven a tener una actividad sexual normal. Entonces ellos deben de tener, hay que recordar que los medicamentos inmunosupresores bajan las defensas y estas defensas los hacen más vulnerables a infección. Pues la higiene es lo más recomendable, pero
es más que nada lo que se recomienda. Una buena higiene antes de tener la actividad sexual. Pero sí que pueden ser papás y pueden ser mamás después del trasplante. Dice el señor José Villanueva, saludos amigo César, un gusto saber que realizas esta labor tan importante como es trasplante de riñón. Mi estimado amigo José, hasta el Valle de Mexicali, hasta la Colonia Mariana, un abrazo a mi querido Valle, a mi apreciado amigo José y José Villanueva y mi amigo, su hermano el Coco. Ok, bueno, entonces espero que hayan captado toda esta información, que yo me haya logrado darme a expresar con el tema de sexualidad en pacientes con enfermedad renal crónica, en pacientes con trasplante de riñón. Bueno, más que nada abordamos en pacientes con enfermedad renal crónica, pero ya para finalizar, si no es que nos queda tiempo, quiero así rápidamente decirle que los pacientes que se trasplantan, una vez trasplantado hombre y mujer, todas estas alteraciones que vimos en esa lista se revierten. La gran mayoría, el 90% de estas alteraciones se revierten después del trasplante. Es por eso que si están en protocolo de trasplante, los pacientes tengan comprensión las parejas para que persistan unidas. No nada más la sexualidad es parte fundamental del matrimonio, la comprensión y el amor es fundamental, pero también esta es una necesidad biológica que se tiene que ir resolviendo, y parte de la resolución la existe. Muchas de ellas son medicamentos, muchas de ellas son también cirugías, muchas de ellas también son a través de terapia psicológica y psiquiátrica. Así que a mis amigos que tienen una enfermedad renal crónica, no se den por vencidos, luchen por su trasplante, luchen por tener una mejor calidad de vida, y a todos los diabéticos, hipertensos. ¿Por qué me enfoco mucho en ellos? Porque es la gran mayoría que llegan a tener una enfermedad renal crónica. Cuídense mucho, valoren su vida, ámense, quiéranse, para que así tengan una mejor calidad de vida. Y recuerden que sin donante no hay trasplante. Nos vemos la próxima semana.